Navidad, ¿cómo les va? Estoy en Bien, casa. bien, muy bien, muy bien. Me Eh, parece muy bien, Martín. Trabajo remoto. Muy Está muy bien. bien. Trabajando como siempre, Se pero puede, bien. se puede trabajar remoto. Exacto, sí, por Salvo cuando supuesto. tenés que estar en un estudio de televisión. Claro, ahí, Si ahí tenés es que más, escribir, ahí no hay pues remoto. sí, ahí es más difícil. el resultado funciona igual. Exacto. Martín, bueno, a ver, contanos, ¿se presentará finalmente esta semana la ley Ómnibus? Mira, la intención del gobierno es presentarla el martes, o sea, mañana, y que se empiece a discutir cuanto antes. Es una ley que, bueno, va a definir en gran medida la gestión del gobierno de Javier Milei, que incluye todas las áreas que estaban vedadas de entrar en el DNU, sobre todo temas impositivos, temas electorales, básicamente que no se pueden legislar por decreto. Y te diría que va a tener dos discusiones centrales. Aparte de la ley, va a aparecer también otro proyecto por separado que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿no? La reversión de aquella reforma que ¿Eso no el estaría incluido en la ley presidente Ómnibus? aprobó. Sí, sí. Esa parte, en principio la idea es que mande como otro proyecto que incluya esa decisión. Creo que entiendo que es una forma también política de decir, bueno, esto es un pedido de los gobernadores y despegar un poquito al presidente de esa decisión, y en cambio que la ley Ómnibus, así como el mega DNU de la semana pasada, sí se presenten como dos marcas clave de la gestión de Javier Martín, Milei, ¿no? Como propias. escuché decir a Milei que eso es momentáneo y tiene que ver con que no puede girar más fondo de la nación a las provincias y que la única manera de que se sostenga los ingresos de allí es sostener justamente el impuesto a las ganancias, ¿no? Que es algo que no está dentro de su voluntad ni de su idea de gobierno, pero que debe ocurrir en este momento de emergencia, ¿no? Por eso lo manda aparte. Claro, exactamente. Los gobernadores le pedían que en cambio repartiera o participara el impuesto al cheque, ¿no? Pero él dice, bueno, no, si yo te reparto el impuesto al cheque, Claro. la mitad de esa recaudación que contaba para el ajuste que está haciendo el Estado Nacional, lo estaría enviando a las provincias, pero además la reversión del impuesto a las ganancias no solo va a ser dinero para las provincias, sino que también, como todo impuesto que se coparticipa, tiene una parte, una mitad, un poco más de la mitad, que va al gobierno nacional, con lo cual las cuentas, para que le den las cuentas a Caputo, el ministro Caputo, de lo que presentó en las primeras medidas del gobierno, el impuesto a las ganancias tiene que volver a ser pagado por la gran mayoría o por una parte importante de los trabajadores, para llegar a ese 5% de recorte del déficit que tiene previsto el plan, ¿no? Sabés que pregunté exactamente por la coparticipación, la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque, que es algo que venían pidiendo también los gobernadores. Y desde el entorno del propio Caputo me decían, no hay ninguna posibilidad de coparticipar este impuesto. Es decir, no existe ni el menor análisis. No sé, Exacto. lo pueden mencionar donde sea, pero no existe posibilidad alguna. Los gobernadores lo que no quieren es pagar el costo político ante su electorado, teniendo en cuenta que en realidad todas las medidas iniciales, y me retrotraigo no ya al DNU, sino a las medidas de Caputo de la primera semana, implican un costo importante para las provincias, ¿no? Hay más retenciones, son muchas economías regionales, ahora algunas se revirtieron, pero en otras todavía sigue habiendo un efecto vinculado a eso. Va a haber menos transferencias discrecionales, se va a frenar gran parte de la obra pública. Entonces los gobernadores dicen, nosotros vamos a ver cómo hacemos el ajuste, pero son todas negativas, entonces no me hagan ahora decirle a la gente que va a tener que pagar también el impuesto a las ganancias porque lo estamos pidiendo nosotros. Entonces ahí hay una discusión de quién paga el costo político de esa decisión. Por supuesto, para los gobernadores era mucho más fácil decir, coparticipame el impuesto al cheque, que es como que paga Dios, ¿no? Ahora, acá no, ese dinero lo tiene que pagar tenemos el trabajador. Un fin de año, en comienzo de año, muy activo a nivel Congreso, porque bueno, las sesiones extraordinarias se extienden hasta el 31 de enero. No sé si se va a resolver el paquete ahí o no. Pero mientras tanto hay una gran pregunta que surge, que es con respecto al DNU. El DNU se aplica desde el 29. Ahora, una decisión, por ejemplo, para alquilar en esa fecha, si después ese DNU es derogado o declarado inconstitucional, tanto por el Congreso como por la justicia,
quedan sin efecto, ¿no? Y esto genera también un lío desde el punto de vista del pacto social, ¿no? Mirá, en general lo que dicen los juristas es que las decisiones que se tomen durante la vigencia del DNU generan derechos, son válidas. Por el caso de un alquiler, si se firma un contrato el 2 de enero, pongámosle, o el 3 de enero, que supuestamente difícilmente haya estado invalidado el decreto para ese momento, ese contrato es válido porque se firmó en ese momento. Claro. Es una gran discusión esa, Martín. No, te digo sí, que es una discusión. Pero está en la letra de un artículo, Martín Hugo, está en la letra de un artículo justamente que lo menciona el propio DNU. Cuando se crea el DNU, habla de este derecho que vos hablás, Martín, como un derecho adquirido durante el periodo, más allá de que después el DNU sea rechazado. Pero si más es adelante. Inconstitucional el DNU, esta es la gran discusión, Lourdes, seguramente. Si es inconstitucional, no tiene valor. Por más que... Voy un paso más allá, si querés. ¿Cómo? Sí. Ponele que vos me decís un alquiler y por supuesto Sí. es un dato muy, muy relevante para mucha gente, pero se supone que con esta medida el gobierno lo que busca es una enorme desregulación y la puesta en marcha de una nueva Argentina, de un nuevo régimen económico. Vos imaginate una privatización, por ejemplo, Claro. que implica una inversión enorme de fondos. ¿Quién va a participar de una eventual privatización o quién va a hacer una inversión multimillonaria atada a un decreto que sí, en cualquier momento puede ser declarado constitucional y eso invalida cualquier acción? Lo que pasa es que no hay antecedentes tampoco, Martín, de la inconstitucionalidad de un DNU, entiendo. Y eso genera el bache, el punto de vista jurídico, me parece. Porque hay quienes dicen lo que vos señalás, son derechos adquiridos durante la aplicación del DNU. Y hay quienes dicen no, porque si el DNU es inconstitucional, Claro, no hay pero son dos ejemplos diferentes. Una cosa es, si se declara inconstitucional, ahí estamos en un punto, ahora Lourdes lo puede aclarar, y otra bien distinta es, bueno, ¿qué pasa si una de las dos cámaras rechaza el DNU en el mientras tanto? Es decir, mientras ese DNU estuvo vigente. Ahí tiene vigencia. Ahí tiene vigencia y los derechos son derechos adquiridos. Eso y de sí, hecho lo plantea el artículo. Sí, sí. Otro tema es esto que marcás de la inconstitucionalidad. Es que ahí está, claro, es lo que decía recién Martín Rodríguez Yebra. O sea, si se decreta después, el juez Furnari, ponele, que es el que ahora admitió un llega amparo. a la Corte. Dice, bueno, se admite el amparo y el DNU es inconstitucional, por lo tanto se decreta la nulidad de todo. Bueno, ¿ahí qué pasa con lo que ya se firmó? Por eso. ¿Entienden? Claro, está bien. ¿Es retroactivo o no es retroactivo? Ahí está la duda. Claro. ¿Viste, Martín? Y esto lo que genera es un desorden desde el punto de vista del ordenamiento, pacto social, para hablar de alguna manera de lo que nos ordena a la hora de las transacciones económicas, de los contratos, en fin, ¿no? De todo. Mira, yo creo que Milei sobre todo lo que quiso fue marcar un rumbo y tomar una decisión, marcar una decisión política y al mismo tiempo una batalla de legitimidad respecto del Congreso. Esta fue su forma de combatir, si querés, la debilidad que él tiene institucional en términos de los pocos legisladores que le responden, tanto en diputados como en el Senado. Y dice, bueno, yo les canto jaque, les planto un desafío a toda la clase política y les digo, yo tengo el 55% de los votos y tomo este rumbo y tomo estas decisiones. Ustedes tienen más bancas. Ok, perfecto. ¿Se van a poner en contra de la gente? Claro, está bien. Entonces yo creo que él lo que está buscando con esta decisión es más política que si querés, jurídica. Entiendo yo que el gobierno sabe que este decreto como tal tiene una cierta endeblez y que puede ser sometido a todo tipo de vaivenes y de discusiones. Pero lo que está haciendo es decirle al Congreso, este es el rumbo que votó la gente. A mí me avala la gente. ¿Se animan o no a ir en contra? Exactamente. Y creo que ahí ahí va a estar la clave de la discusión y veremos si los diputados, que yo te diría que en una gran mayoría o en una mayoría seguro, si cuento el peronismo y seguramente los radicales, dicen de esta manera nosotros esto no lo podemos aceptar, pero hay que ver si efectivamente van y se juntan para rechazar en las dos cámaras el decreto. Y creo que lo que plantea es un desafío político. Y lo mismo, y en gran medida también pasa con la ley ómnibus, ¿no? O sea, con dos grandes medidas, un decreto y una ley, Milei le está diciendo, bueno, vamos hacia otro lado
Y no me importa no tener los votos. Pero hay una diferencia entre una ley claro. y un DNU. Sí, por porque supuesto. la ley... Jurídicamente, sin duda. Sí, Claro. No, y está mandando dos tipos de señales, ¿no? Esto que muchos dicen el laboratorio de Milei o el experimento Milei, a ver cuál le funciona y cómo. Mientras tanto está la calle, Martín. Y en la calle no solo está la gente que se manifiesta, que puede estar en contra del gobierno, sino algunos que agitan, ¿no? Más que golpear las ollas. Y en este caso Luis Delía, con este tuit, me parece que, bueno, a ver, está al límite de la provocación, ¿no? Al límite, no, la pasó. La pasó. Un helicóptero colgado del arbolito. ¿Qué te parece esto? Bueno. ¿Esto cómo impacta, Martín, a nivel social? ¿Cuál es la reacción que vos notás o percibís, de acuerdo a tu experiencia también en analizar estos hechos? Hay otros dirigentes que también están agitando este tipo de íconos, ¿no? Por llamarlo elegantemente. Sí, yo creo que son dirigentes marginales en este caso. Creo que la dirigencia con poder, o sea, que retiene poder dentro del peronismo, está mirando con cierta cautela el proceso, está tratando de ver cuál es el momento de reaccionar e intervenir. De hecho, hasta el propio sindicalismo, al que el DNU le toca derechos o algo que consideran, cuestiones que consideran sagradas, desde la caja hasta medidas de cómo se establecen las relaciones laborales en el país, está midiendo hasta dónde puede salir a protestar y a manifestarse contra un gobierno que acaba de ganar con 11 puntos de ventaja en un balotaje. Pero sí vamos a encontrar, yo creo, cosas como las de Delía muy seguido en estos días, de provocaciones de dirigentes más bien marginales. Para mí es muy importante en lo que viene el día a día de la popularidad de Javier Milei, porque todo el proceso de la forma en que Milei está encarando su gobierno se sostiene en esta idea de que él está siendo respaldado por el apoyo mayoritario de la población. Coincido totalmente. Por ende, si no funcionan sus medidas, si por ejemplo el ajuste empieza a hacer estragos en una parte de la sociedad que lo deja de apoyar, o sea, si empieza a resentirse su popularidad, bueno, ahí vamos a ver otro fenómeno en la política y quizás ahí sí veamos reacciones de los grupos mayoritarios de la oposición. Absolutamente, porque ahí está su fortaleza, ¿no? Sí. En el apoyo que recibió en las urnas y que él y la popularidad que todavía hoy tiene. Bueno, pasaron 15 días apenas. Ahora, Martín, quiero volver a la ley ómnibus que se presentaría en el día de mañana y preguntarte qué sabés con respecto a las cuestiones electorales, porque en principio se había hablado de que lo que se iba a tratar allí eran la eliminación de las PASO y el tema de la boleta única, pero ¿podría agregarse algo más? En la ley ómnibus se supone que va a estar la eliminación de las PASO. Lo de la boleta única no está en la ley ómnibus, porque en realidad lo que hace el gobierno para ganar tiempo con ese tema, y lo pone en el decreto de convocatoria de las extraordinarias, es reactivar el proyecto de ley que se aprobó en diputados, con el voto mayoritario de lo que era la oposición al frente de todos, para que ese proyecto que ya tiene media sanción empiece a discutirse en el Senado, probablemente con algunos ajustes, para que después la Cámara de Diputados lo termine de ratificar. De manera que se ahorran una parte del trámite tomando un proyecto que ya estaba aprobado y que además tiene el consenso de una parte muy importante de los legisladores que todavía están en el Congreso. Pero sí, esas son las dos grandes reformas en términos electorales que piensa este gobierno. Si fuera por la voluntad de Javier Milei, también avanzaría con la eliminación de las elecciones de medio término, ¿no? Dentro de su entorno hay una idea de que lo ideal para la Argentina sería, como en algunos otros países de la región, caso Uruguay, vos tengas una única elección, una elección presidencial atada al Congreso y que ese Congreso dure todo el mandato. Eso es constitucional, por ende no es algo que a priori, salvo que tengan alguna idea creativa que pueda llegar a ser cuestionable desde lo jurídico, creo que a priori eso no podría avanzar sin una reforma constitucional. Bien, muy bien. Bueno, son varios temas. La verdad que va a ser un verano movido. No sé si coincidís, Martín, con respecto a esto, ¿no? Pero muy súper movido. Vamos a estar bien atentos a lo que vaya a suceder a partir del día de mañana adelante. Martín, gracias y muy feliz Navidad para vos y para toda tu familia. Igualmente a toda la